Vamos a dar comienzo al acto de clausura de la primera promoción del máster en Investigación y Comunicación Audiovisual y bueno, estamos aquí un poco reunidos precisamente para tener ese último acto social con los alumnos y profesores y también porque bueno, la idea fundamental era un poco salir de las aulas donde estamos trabajando habitualmente y venirnos al Centro de Estudios Brasileños, porque aquí también está teniendo lugar estos días un encuentro, una pequeña agregación de profesores, investigadores de la Universidad de Salamanca, en este caso de Mateus, que es de la Universidad de Ouro Preto, la UFOP de Brasil, para ver un poco, bueno, pues este acto sería un poco para también tener la oportunidad de conocernos en un contexto, bueno, académico también, pero fuera del trabajo diario. La idea de este último acto también es finalizar o concluir con las sesiones del laboratorio de experiencias que hemos ido teniendo a lo largo del curso, que sabéis que ha sido un poco recibir a invitados que pasaban por Salamanca o cerca de Salamanca para que nos contaran un poco su experiencia, sus líneas de investigación. Y en este caso tenemos con nosotros a Mateus Pereira, que precisamente cierra este ciclo de laboratorio de experiencias, que es una asignatura, como sabéis, de nuestro máster, y lo cierra con una intención, que es precisamente conjugar la historia y la investigación en las nuevas redes o los nuevos entornos de sociabilidad, como pueden ser Internet, ¿no? Con un tema que él conoce muy bien, como es la guerra de memoria de la dictadura brasileña, y que para nosotros además servía para empezar un trabajo colaborativo a partir de un grupo de creación y conocimiento impulsado por el Centro de Estudios Brasileños y del cual hay aquí integrantes como puede ser el profesor José Manuel Santos o el profesor Javier Panera y otras personas que he visto que están por aquí. Entonces, bueno, la idea de esta primera de esta sesión era tener todos estos ingredientes y servir como acto de clausura del máster de Investigación y Comunicación Audiovisual. Doy la palabra a Mateus, le agradezco mucho su presencia y bueno, y es un primer momento para conocernos, para trabajar juntos y que espero que dure muchos años. Muchas gracias. Buenos días a todos, agradezco mucho la presencia de todos. Agradezco en especial el convite, la invitación del profesor Francisco Javier Frutos. Voy a hablar en español, intentar hablar en español, voy a leer el texto. Eso disculpas si mi español es muy bueno, pero pensé que era mejor que hablar en portugués. Y paso entonces a la lectura de la conferencia. Guerra de memoria de la dictadura militar brasileña, política, historia e Internet. Algunas características del Internet han hecho posible el manejo de modelos de producción de textos que estimulan la participación del público lector. Uno de estos instrumentos son los wikis, cuya característica fundamental consiste en el hecho de que en principio cualquier persona puede alterar los textos publicados en sus páginas en cualquier momento. El sitio Wikipedia, desde su fundación en el 2001, es uno de los más visitados del mundo, con más de 1 millón de consultas por día. Y se trata, en verdad, de la más popular experiencia en una wiki. Sin embargo, la enciclopedia libre es un objeto de mucha controversia. Para algunos, por ejemplo, Wikipedia es al mismo tiempo un emprendimiento democrático, pero muy vulnerable. Deja entonces en evidencia la tensión entre el deseo de la constitución de un saber colectivo y la especialización de los conocimientos. El trabajo histórico de mayor esfuerzo sobre la dinámica de Wikipedia afirma que en sus páginas se puede presentar tal vez una poética popular de la historia, constituida por reglas diferentes de las normalmente usadas por los historiadores profesionales, pues tienden a ser más anecdóticas
y baseada en hechos actuales. Así, tal vez, podemos decir que existen al menos 5 razones por las cuales los investigadores en humanidades deberían interesar por la enciclopedia multilingüe. 1. Para comprender aspectos de la demanda social hacia el conocimiento del pasado, que tiende a ser diferente de la investigación especializada. 2. Porque ella da la posibilidad de pensar en cuestiones relativas a la posibilidad o imposibilidad de aprendizaje de la historia. 3. Porque el abordaje epistemológico de Wikipedia se aproxima a la usada por las ciencias sociales en alguna medida. Citar fuentes, chequear datos, garantizar la verificación, preferir fuentes primarias o trabajo de especialistas. 4. Porque se puede entender, a partir de esto, que el pasado es objeto de disputa. Y 5. Para que los científicos sociales, profesionales y los historiadores en particular conozcan y piensen en las posibilidades disponibles para elaboración de otras maneras de narrativa y de difusión del conocimiento. En MediaWiki, el programa de ordenador que serve de base de Wikipedia, para cada página hay un correlato de discusión y ambas poseen un historial donde quedan registradas todas las ediciones efectuadas en estas páginas. Entonces, todo artículo en Wikipedia posee un historial y una página de discusión. Las sesiones discusión y historial constituyen un archivo de las transformaciones y mutaciones en el texto colectivo de carácter pseudonómica, con el fin de demostrar algunas características de la guerra de memoria de la dictadura militar brasileña, que se comprende el periodo de la dictadura más o menos objeto de un poco de controversia, pero más o menos establecido que el golpe de Estado, que fue de 1964, inicia la dictadura y ella termina en 1985, después de una larga transición de 1979 hasta 1985, más o menos así. Después voy a hablar mejor. Pero nos gustaría citar 2 ejemplos que pueden ser encontrados en la sesión discusión, debate en portugués, del asunto regime militar en Brasil. En junio de 2002, por ejemplo, uno de los colaboradores, registrado como Gutin, afirmaba: no tengo la fuente altamente confiable para hacer lo que pretendo, pero voy a aclarar lo que es. Ya leí y escuché las opiniones de muchos izquierdistas y derechistas acerca del gobierno Castelo Branco. Lo más común es que el nombrado gobierno fue el mejor de la época que antecedió el endurecimiento de la dictadura militar. Al final, por esas fuentes que no puedo usar, concluyo que el Brasil podría fácilmente haber tenido un presidente elegido democráticamente a 1 año y medio del golpe de 1964. Por estas razones, si tuviera como confiable estas fuentes, yo lo incluiría en el artículo. Si percibe en esta citación dimensiones de las reglas definidas por los colaboradores para el análisis y el uso de las fuentes. Tales reglas rezan, por ejemplo, por la imparcialidad y la verificación. Funciones que impiden, por ejemplo, el uso del testimonio oral informal, que no puede ser objeto público de crítica, como se afirma en la citación. Así, la imparcialidad es para Wikipedia un mito fundador que ofrece una base de discurso compartida entre sus colaboradores.
Dado su forma colectiva de escritura y su política, la enciclopedia tiende a evitar afirmaciones polémicas, interpretaciones sensacionalistas y teorías de la conspiración. Pero tal perspectiva implica debates acalorados y polémicos en la sesión de discusión. Por ejemplo, el 25 de agosto de 2012, otro colaborador, registrado como Tigre del Oeste, afirmaba que su deseo era poner fin a la guerra de ediciones. El autor no alteró el texto existente, pero aclaró sentencias. Cito: al tiempo de una tímida apertura, el gobierno Geisel, la guerrilla acabó perdiendo fuerza. También se debió a las operaciones represivas gubernamentales que permitían eliminar la oposición, armado o no. Ahora sigue un trecho que este colaborador introdujo, que envolvía la ejecución de militantes de izquierda y guerrilleros, siendo lo más conocido el masacre de la guerrilla de Araguaia, ocurrido en 1973 y 1974. En entrevista a la revista Isto É, concedida el año de 2004, un general afirmó que en 1973 el ejército llegó a la conclusión que o se mataba a todo mundo o esas guerrillas nunca más se acabarían. Fin de la citación. Destacamos que la guerra de edición terminaría no por el cambio del sentido, sino sobre todo por la inserción de la prueba, esto es, de la referencia a un artículo publicado por un periodista en la revista Isto É, y por la citación de una declaración de un general a la misma revista en el final de la última frase. En caso que el lector pinche en un link de las notas, tendrá acceso directo a la página online de la revista utilizada. 2 días después, otro usuario, identificado con un código IP, afirmaba que presentaría una denuncia en los siguientes términos: señor comandante del ejército, hace 5 años, un ciudadano residente en el Rio Grande del Sur, que usa el pseudónimo de Tigre do Oeste, utiliza la enciclopedia libre Wikipedia en su versión en portugués para en artículos relacionados al ejército brasileño, presidente de la República y otros artículos relacionados a militares, difamar, caluniar e imputar falsos crimes al ejército brasileño y hacer apología al terrorismo en Brasil ocurrido en las décadas de 1960 y 1970, intentando justificar las muertes bárbaras de soldados brasileños. El Comando Militar del Sur ya lo está vigilando. Podía tomar medidas contra ese ciudadano y contra el sitio Wikipedia. Aquí en la lámina de PowerPoint vemos que el señor, el Tigre do Oeste, el pseudónimo, hace una broma con el señor, con el militar, probablemente dice: ¿qué tal si aconsejara a un psicólogo? ¿Puedo le recomendar algunos? Etcétera, etcétera. O creemos que los trozos citados demuestran cómo la sesión de discusión de un tema de la enciclopedia que todos pueden editar puede ser una fuente importante para que pensemos sobre los asuntos que nos interesan. En las 2 sesiones podemos recuperar las diversas colaboraciones, los procesos de confección y reescritura de los artículos. En particular, podemos perceber dimensiones de las batallas en Internet sobre el pasado autoritario brasileño entre, por un lado, los revisionistas y negacionistas, y de otro lado, los defensores de la verdad y de la memoria del pasado. Es claro que no es tan dicotómico así. Justo para tener aquí una caricatura de la guerra. Así, tales sesiones revelan aspectos redefinidos
de un fenómeno descrito y conceptuado como guerra de memorias, noción que puede ser útil para comprendermos mejor la relación entre memoria, presentismo y virtualidad, en especial al enfatizar la dimensión conflictiva de la vida social, ya que desplaza la discusión sobre la oposición y o articulación entre memoria y historia a través de la metáfora de la guerra. Esta énfasis en el conflicto permite reflexionar sobre cómo los diversos medios, como vehículos de memoria, en especial por traer los conflictos de y por la memoria hasta el espacio público. No existe guerras de memorias sin que se ponga la cuestión de la transmisión silenciada o olvidada y de la mediación o de la mediatización en sentido amplio. La guerra de memorias presupone la visibilidad que los medios de comunicación pueden agregar al debate público sobre los usos del pasado. Se trata en general de interrogantes del presente sobre las violencias de un determinado pasado con el fin de que pensemos acerca de las estrechas y complejas relaciones entre los medios de comunicación y el tiempo pretérito. Somos conscientes de que las guerras de memoria en Wikipedia representan bien algunas especificidades de las guerras de memoria en Internet. A ese respecto, es necesario verificar siempre, caso por caso, cómo la red cría guerras de memoria singulares. Al final, el mosaico creado por la web fornece a la manifestación de minorías. Por ejemplo, si observamos cómo los miembros militares en activo o en la reserva aún niegan la tortura y la violencia como política de Estado en el periodo de la dictadura militar brasileña. Aunque esos recuerdos sean confrontados y refutados, como se ve en las batallas de memoria en la página de discusión de Wikipedia, creemos que Internet permite a pequeños grupos ganar el espacio público con el fin de obtener una mayor visibilidad. En otras palabras, la Internet acoge, posibilita, expande o cría una polifonía de memorias fragmentadas. No siempre, en las guerras online en Wikipedia, el arma decisiva es el texto, ni la audiencia del sitio, sino las ligaduras del hipertexto. En la dinámica de Wikipedia, los antagonismos son mediatizados, ya que en el caso de una guerra de edición, expresión sintomológicamente consolidada entre dos colaboradores, el artículo se bloquea, o sea, se restringe el número de personas que pueden editarlo, remitiendo a un artículo hasta la última edición anterior a la polémica, y esperando un establecimiento de un acuerdo en la página de debate y de discusión del artículo. Así, la enciclopedia libre posibilita la restauración de la polémica como un medio de producción del conocimiento. También creemos que las sesiones de discusión y historial arquivan las mutaciones del hipertexto y de la discusión al mismo tiempo que un artículo en perpetuo movimiento es expuesto para su lectura, mas que el último estado siempre temporal de cada texto es esta genética del saber que tiene sentido, pues es ella que posibilita la memoria de la comunidad de Wikipedia. En esa dirección, pensamos que en la enciclopedia virtual vemos una ligera mutación de la lógica de la guerra a la lógica de una guerra de guerrillas. Se verifica que en Wikipedia hay un cambio importante en la figura del autor. Es diversa. Por ejemplo,
la de los blogs, en donde la noción de autoría y propiedad intelectual están más próximas al soporte impreso. En los blogs en general, la participación del lector es restringida a un texto propuesto por el autor. A grosso modo, en la enciclopedia multilingüe, hay artículos en que la autoría es evidente si se consulta el historial. Una vez que al analizar su historial, se percebe que apenas uno o pocos editores elaboraron el artículo en cuestión, habiendo o no la edición de otros editores, mas solo hacen pequeños ajustes. En este caso, las transformaciones de la autoría en rede son mediatizadas por la identificación de los colaboradores a partir del historial de los artículos, lo que hace posible la creación de medios indirectos para estabilizar la autoría. Sin embargo, hay otros artículos, especialmente los más antiguos y con largos historiales, o sea, bastante consultados y editados, como el caso de los artículos sobre el régimen militar, que problematizan la noción del autor, pues aunque sea posible analizar lo que cada colaborador hizo, coma por coma, es muy difícil reconstituir todo el proceso de reescritura. Cabe aclarar todavía que todo el contenido de Wikipedia está sometido a una licencia que permite libre distribución, alteración y venta del contenido desde que citada la fuente y que el contenido adaptado sea también autorizado por una licencia equivalente a la original. El acceso inmediato a la información deseada, la presencia de artículos sobre temas ignorados por las enciclopedias convencionales y la aparente neutralidad de una obra sin autores demuestra e ilustra la promesa de la textualidad digital. La información puede ser actualizada en tiempo real, el acceso es libre, la construcción es colectiva, sin pretensión de la propiedad intelectual. Tal vez puede ser considerado Wikipedia como un emblema de un modo de producción de discursos que anula la función autor, tal como pensaba por Foucault, que libera el conocimiento de su propiedad editorial y sustituye una de las posibles formas de comunidad web, como sugiere aquí en esta análisis que estoy siguiendo Roger Chartier. Con el texto digital, tal vez desapareça una orden de discurso que fue también una orden de los libros impresos vinculados a la autoridad científica que conforma los discursos del conocimiento. En la orden de los libros, el lector tiene diferentes expectativas en términos de conocimiento sobre la seguridad de un artículo de una revista científica, un libro publicado por una editorial o una enciclopedia escrita por reconocidos especialistas. En el mundo digital, essa jerarquia e essa estratégia de poder é menos percebida por el lector, aunque exista, que a su vez debe aprender a tener una relación crítica, una aprendizaje nueva con la textualidad producto del mundo digital. Así, los conflictos tomados a partir de la metáfora de la guerra, de y por la memoria, en el movimiento de Wikipedia, no pueden ser vistos apenas como expresión de opinión particulares, pues son produzidas y o reguladas por dispositivos construidos por los colaboradores. La regla de citar fuente es, por tanto, violada constantemente y la bibliografía citada acostumbra ser incompleta. Con el fin de evitar esse problema, se ha creado uma compleja estrutura de poder para controlar o processo de edição de los temas. De esta maneira, os arquivos, disputas, estratégias de controle, fuentes e categorias utilizadas são importantes para verificar as relações de força no interior da enciclopédia livre, sutil para o leitor, pero muito conflitiva para os colaboradores.
Las guerras de la memoria sobre la dictadura militar brasileña en Wikipedia son entendidas por nosotros, por lo tanto, como un teatro de operación cuya cartografía se modifica constantemente. En la siguiente parte de la exposición queremos reflexionar sobre la siguiente pregunta: ¿a cuáles pasados y contextos históricos se remeten estos conflictos virtuales y están inseridos como productores y producto? Creemos que la expresión de los conflictos sobre el pasado en el presente en Wikipedia pueden ser incluidos y articuladas con tres contextos. 1. En los efectos del presentismo. 2. En los efectos del desarrollo de una cultura de la virtualidad real. 3. En los efectos de la crisis y o estrategia de la democracia brasileña de hoy a partir de lógicas de negación y de colisión de duraciones en que se enfrentan a partir de semejanzas y diferencias los múltiples estados de excepción del pasado autoritario y del pasado brasileño. En el contexto actual, una mutación importante en nuestra relación con el pasado es el respecto a un pasado que no pasa, cuyos recuerdos se imponen políticamente. De esta manera, más recuerdos no significan mayor conocimiento y comprensión crítica sobre el lugar de la y comprensión crítica del pasado. En especial, debemos pensar sobre el lugar de la disciplina histórica en un tiempo de seducción y imposición también de una historia online. Una solución para esta crisis sería incluir el trabajo del pasado en la tradición de una cultura del recuerdo. Como se sabe, la escritura fue por mucho tiempo un medio por excelencia del recuerdo, considerado como la forma más segura de proteger los recuerdos de la destrucción del tiempo. En su libro Espacio de Recuerdo, Asman pregunta: ¿la escritura digital sigue siendo un medio de memoria o más bien un medio del olvido? Y en la escritura digital no se disuelve también la imagen principal de este libro, Espacio de Recuerdo, la imagen de un espacio de recuerdo. Así debíamos nos preguntar: ¿qué significa narrar el pasado en tiempos de presentismo y virtualidad? Podemos desdoblar esta pregunta en una más específica: ¿qué significa la escritura de la historia en tiempos digitales en Internet, a partir, por ejemplo, de la dinámica de Wikipedia? A ese respecto, el teórico de la literatura Hans Gumbrich afirma que hoy, evidentemente, en gran medida por la fuerza de las nuevas tecnologías, especialmente las electrónicas, no dejamos más el pasado atrás. Al contrario, nuestro presente parece inundado constantemente con materiales del pasado. En este presente amplio de sincronicidad, tenemos condiciones para ser más contemporáneos de más cosas de lo que eran en el pasado. Por lo tanto, bajo el prisma de un futuro bloqueado, vivemos paradójicamente aprisionados en un presente repleto de pasado. El gran predominio de la memoria y de la opinión en el espacio público y la investigación especializada tal vez pone en cuestión la propia capacidad del saber histórico para contribuir a la elaboración de determinados pasados. Creemos que sería necesario ser más precisos para cuáles grupos sociales habría de hecho una relación culpable e interminable con el pasado. François Hartog afirma que la memoria se coloca hoy como más capacitada que la propia historia para comprender el pasado.
Para él, la memoria traería algunas ambigüedades, pues al mismo tiempo, esta es y no es presentista. La memoria es presentista, pues ella es la convocatoria del pasado o de ciertos momentos del pasado en el presente, en función del presente, para responder preguntas del presente. Pero también es una tentativa de escapar del presentismo y, en todo caso, al mismo tiempo, debe ser relacionada a una pérdida de la evidencia de la historia. De esta manera, definimos que hay una compleja articulación entre los fenómenos del presentismo, de la virtualidad y de la guerra de memoria actualmente, pero sin causalidad mecánica. En el caso de la experiencia brasileña, percebemos las especificaciones de la presencia social de una lógica perversa de negación. La mayoría de las análisis sobre la dictadura militar parte, en general, de la denuncia de la ausencia de la pena de tres hechos: la práctica sistemática de tortura, la ejecución de prisioneros y el esconder y eliminar cadáveres. Esta ausencia de punición se debe especialmente, en mi juicio, a la permanencia y mi juicio y de muchos autores que analizan la memoria de la dictadura, se debe a la permanencia de una ley de amnistía del Estado autoritario, legitimado por el Poder Judicial de Brasil en 2010, que impide el enjuiciamiento de toda persona acusada de crime de lesa humanidad en dictadura militar brasileña, en desacuerdo con las leyes internacionales. Por lo tanto, esta amnistía es una reconciliación forzada y extorquida. Concordo totalmente con esta análisis. Así concordamos también que en realidad histórica brasileña, las guerras de memorias sobre la dictadura son atravesadas por los silencios sobre la tortura y los torturadores, sobre el apoyo de la mayor parte de la sociedad a la dictadura y sobre las propuestas revolucionarias de la izquierda derrotadas en los años 60 y 70. Silencios atravesados al mismo tiempo por una memoria forjada en la democratización de Brasil, prácticamente en los años 80, de la cual todos resistieron a la dictadura. Hoy no hay en Brasil ninguna persona que haya apoyado la dictadura militar. La batalla de memoria con relación a la dictadura movilizan, por lo menos así, 5 discursos de memoria que pueden ser diferentes en su interior. 1. El discurso gubernamental. 2. El discurso de los militares. 3. El discurso de las víctimas de la tortura y de los familiares de los muertos y desaparecidos políticos. 4. El discurso del especialista. Por fin, el discurso de los medios de comunicación social, que articula los discursos anteriores, especulando, investigando, publicizando y por veces banalizando, contribuyendo para un trabajo de encuadramiento de la memoria en que la tortura está vista como parte de una guerra sucia y no como una práctica política del Estado, donde la dictadura en esta manipulación de la historia, la dictadura así sería completamente ajenada al pueblo brasileño. Para concluir, gostaria de decir que en nuestra investigación, los conflictos memoriales son alimentados en Wikipedia, por lo tanto, por esa lógica de negación, obstáculos y la excepcionalidad de Brasil con relación a enfrentar sus fantasmas del pasado reciente, en especial hacer que los torturadores, las víctimas de desaparecidos, puedan sufrir algún tipo de pena. Sin embargo, al mismo tiempo, estamos lidando con múltiples memorias fragmentadas y divididas internamente, todas de una forma o de otra ideológica y culturalmente mediatizadas. Percebemos en nuestra análisis, por lo tanto, que a pesar del espacio que ganan las posiciones de negación en las sesiones de discusión historial,
en Internet y en la sociedad brasileña como un todo, hay un importante trabajo público, como esta foto muestra, en defesa, o como las guerras de memoria de los colaboradores de Wikipedia, hay un importante trabajo de defesa de la realidad del pasado histórico. En gran medida, la mayoría de los colaboradores son guerrilleros de la verdad del pasado, a la vez, al mismo tiempo, que prisioneros de una concepción de verdad que se puede llamar tal vez de realismo ingenuo. Gracias.